Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias a las personas que estáis hoy aquí presentes. La oficina hoy estamos en Madrid. Ya sabéis que vamos intentando alternar reuniones en Barcelona y Madrid según el trimestre. Y bueno, pues gracias por asistir a una nueva reunión de seguimiento, ¿vale? Muchas veces es más seguimiento la palabra que nos gusta utilizar y explicación de cómo están las carteras, cómo se han comportado, qué cambios hemos realizado. Y yo seguramente lo más importante y lo que más o seguramente os interesa es cómo estamos afrontando o posicionándonos de cara al incierto futuro que siempre será incierto. Y siempre desde el departamento, vale, siempre os transmitimos un mensaje dentro de Miralta. Miralta tiene, por así decirlo, tres pilares. El pilar más importante sois vosotras y vosotros. Sois las personas que depositáis la confianza en una entidad en la cual delegáis o confiáis o os reunís, ¿vale? Para que se busque una coherencia de unos objetivos individuales, que cada uno tiene ese camino a seguir, ¿vale? Acorde a una situación individual, a unos objetivos, necesidades, a unos mercados financieros que son cambiantes y, por supuesto, a un perfil de riesgo que también es cambiante. No tiene que haber nunca una rigidez, tiene que haber una maleabilidad de la gestora, de nosotros ante vuestros intereses, que son vuestros objetivos y necesidades, y vuestros intereses y necesidades acorde a cómo vayan cambiando los dos anteriores. Cada uno de vosotras y de vosotros va a tener unos objetivos, unas puertas que abrir, diferentes unos de otros, que se irán definiendo, como siempre os voy repitiendo desde el departamento con mis compañeras y mis compañeros, con unos objetivos de corto, medio y largo plazo, que cada uno tendrá los suyos, que se distribuirán en activos financieros, activos empresariales, activos inmobiliarios y activos, evidentemente, de posiciones de liquidez, de fondos de inversión, de títulos de renta fija o renta variable. Cada uno tendrá su mundo. Y esos son, al final, medios para conseguir esos objetivos que determinábamos antes. Pero es importante que utilicemos los medios o los instrumentos acorde al objetivo real que tenemos planteado. El ejemplo que siempre pongo muy absurdo y muy sencillo es el siguiente, es, oye, si yo tengo que irme de vacaciones, o quiero irme de vacaciones, tengo no es la palabra, es quiero irme de vacaciones esta Navidad o el agosto del año que viene, ¿sería coherente que esté en un mercado de riesgo de renta variable, Claudia? Pues probablemente, bueno, si quiero sí, pero a lo mejor me dejo de pagar una sola habitación si cae el mercado, ¿no? Pues eso es utilizar medios coherentes y correctos. Y al final esos medios los traducimos en instrumentos que pueden ser cuentas de efectivo, letras del tesoro, un fondo de renta fija de corta duración, o Claudia hoy nos hará una referencia a unos bonos ligados a la inflación, oye, sector inmobiliario o a mi patrimonio empresarial, que también puede ser la situación. Y todo ello tiene un perfil de riesgo determinado. Tendremos que adaptarnos, modificarnos e irnos convenciendo que realmente el posicionamiento es el ideal ante esa situación. Y eso siempre lo haremos, en este caso, mediante fondos de inversión, estaremos normalmente invertidos, con una flexibilidad, maleabilidad, sin asumir riesgos gratuitos. Una cosa es que tengamos una creencia, una temática determinada y que a lo mejor en los años anteriores no ha sido pues una gran temática y no ha sido la idónea, pero creemos que para el futuro sí que puede ser la correcta, ¿vale? Y siempre mediante mandatos personalizados para poder gestionar vuestros intereses. Por eso sigo diciendo que se puede cambiar el perfil. No hay que estar atado a un perfil de riesgo 1, ni 7, ni 4, ni 3. O sea, cada uno respetará y deberá respetar sus intereses individuales. Y en estas reuniones, yo suelo empezar, antes de pasarle la palabra a Claudia. Claudia, perdón, no te he presentado. Claudia es bueno, ya CFA, es una miembro de la gestora de aquí de Miralta Bank, está dentro del equipo de la gestora tomando las decisiones, haciendo el estudio, análisis, selección de fondos que luego muchas veces de estas veces están en vuestras carteras, y es la persona a la cual nosotros tenemos, junto con tus compañeros, bueno, y compañera, pues esa interlocución para ver si realmente estamos bien posicionados, casos concretos de inversores, casos concretos donde creemos que podemos mejorarlos, o cuando estamos posicionados o estáis posicionados para poder
transmitir al inversor la motivación real de esa situación, ¿vale? Entonces, antes de pasarte la palabra, ya sabes que siempre comparto una serie de diapositivas que estarán vinculadas y nos servirán de apoyo para el resto de presentación. Esta primera siempre la pongo. Esta primera diapositiva es el PMI. Cuando está verde, diferentes países, fijaros que arriba a la izquierda pone zona euro, Francia, Alemania, ¿vale? Según los países, y luego pondrá Estados Unidos. Cuando está verde significa que los responsables de compras, en este caso es el industrial, tienen un interés o una motivación, están aprovisionándose porque ven un sentimiento positivo o una demanda positiva en este índice. Cuando está rojo es justo lo contrario. Y cuando está naranja o amarillo, pues que está cercano, que están muy evitativos. No están precisamente con los stocks cargados de inventarios. ¿De acuerdo? No es malo estar por debajo de 50. 50 suele ser el límite. A partir de 50 es verde. Y por debajo de 50 empieza a ser el amarillo, naranja o rojo. No es malo, porque muchas veces lo que hay que analizar es si el mercado ya ha sufrido suficiente y a lo mejor es una temática, un mercado donde a lo mejor debería empezar a trabajar, a estudiar, porque tiene potencialidad. ¿De acuerdo? Esto es como antes de empezar esta reunión que hablábamos. El rojo no siempre es malo. El rojo a lo mejor ya puede ser una situación donde podemos analizar estar de cara al futuro. Lo que ya ha pasado, ya ha pasado. Lo que nosotros intentamos trabajar es hacia dónde nos dirigimos. La inflación, y lo sabemos todos, parece ser que empieza a estar controlada. Son datos que están muy similares a la reunión de julio. Ha remontado un pelín de nada, pero está muy similar a la reunión de julio. Y los tipos de interés de la deuda pública de diferentes zonas geográficas se ha ido relajando gradualmente en estos últimos meses. En mayo de 2024 teníamos unas curvas que no eran convexas todavía. Y ahora empezamos a tener unas curvas de tipos de interés donde empezamos a ver los largos plazos con mayor pendiente, con mayor tipo de interés que los cortos plazos. Esto Claudia luego nos hará una breve reflexión sobre ello. ¿Vale? Empieza a ser lógico, si yo le dejo dinero más tiempo a alguien, en teoría es que me debería pagar más. ¿De acuerdo? Y esta, recordad que siempre la pongo reunión tras reunión. Esta es la perspectiva de las principales casas de análisis, cada una con sus fundamentos y sus ideologías, respecto a la perspectiva que tienen a cuatrimestres futuros sobre el cruce euro-dólar. En esta, donde vemos previsiones del mes de... Perdona, que tenía aquí una gráfica, del mes de marzo de este año, tenía unas perspectivas ahora, a una fecha actual, que debería estar cotizando el dólar entre casi la paridad, incluso por debajo de la paridad, y alrededor de 1,15. 1,1478 es el máximo que está poniendo, que es esta fecha de aquí naranja. ¿De acuerdo? Esto hace tan solo 7 meses. 8. Fijaros qué ha pasado en estos 8 meses. Que sigue existiendo una divergencia considerable, no tan extremada como entonces, pero sigue habiendo, buenas tardes, y sigue habiendo una disparidad entre el punto donde estamos ahora, que está justo rozando el 1,15, ¿de acuerdo? Estos son datos de ayer por la tarde, sacados de Bloomberg, y todas tienen razones y fundamentos de peso. Pero ponemos esta variable, ¿por qué? Porque es la más difícil de predecir, pero pueden haber ciertas tendencias, situaciones actuales, que luego Claudia nos compartirá, que nos puede hacer pensar que preferimos estar en la banda de arriba o en la banda de abajo de esta variable que es el euro-dólar. ¿De acuerdo? Donde aquí se ve claramente cómo estaba ayer por la tarde. ¿Qué ha pasado? Quien estaba invertido en dólares y sigue en dólares respecto al 31 de diciembre de este año ha perdido un 11,10%. Ojo, o ha dejado de ganar, según se mire. ¿De acuerdo? Perder muchas veces es cuando vendo. Entonces, esto es una realidad. Y muchos índices vinculados a la divisa norteamericana han tenido una evolución positiva en este año 2025. Pero si quitamos el efecto dólar, pues ese efecto es más que notable. Un 11,10% no es baladí. Es casi, bueno, no, es más que la rentabilidad media deseada de lo que todos hemos dicho por la renta variable en las últimas décadas. Pues este año solo la divisa se puede ver ya una parte. Claudia nos compartirá, bueno, cómo nos sentimos cómodos y que en teoría podría favorecer a que se aprecie el dólar o a que se deprecie el dólar. Esta gráfica también la suelo compartir en cada reunión que hacemos, antes de empezar con la explicación de la gestora de Claudia. Es
marcó hitos, crisis.com, la crisis aquella pues, tan larga, 2007-2012, donde han habido situaciones donde los tipos de interés, esta es la deuda, la línea azulita es la deuda pública americana a un vencimiento de 2 años. Y la naranja es el Standard & Poor's 500. ¿Qué pasa? Que muchas veces estamos en riesgo invertidos y cuando estamos en riesgo invertidos lo que estamos buscando es, muchos inversores, un dividendo del 3, del 4, 4,5, 5, 5,5 y nos hemos encontrado en muchas situaciones donde esa renta fija ya me está pagando ese tipo de interés. Y muchos inversores o gestores empiezan a evaluar o a decidir si hacen un reposicionamiento de sus inversiones hacia esta tipología de activos, donde en teoría hay menos volatilidad, también menos capacidad en teoría de rendimiento, pero sí una seguridad desde el punto de vista de rendimiento recurrente. Actualmente, o en marzo, era el 3,91. No hay mucha disparidad con el dato de ayer, un 3,63. Y el racionamiento lógico y habitual. Cuando los mercados suben, todo el mundo entra. Cuando los mercados caen, todo el mundo sale. Esta línea negra es el Standard Poor's 500. Y estas líneas azules de azul oscuro son los flujos de entrada y salida. Esto es el sentimiento humano. Y esta gráfica la solemos poner siempre nosotros y otras casas de gestión o de gestión patrimonial por un motivo evidente. Esto sucede muchas veces porque no he planificado correctamente. Si yo he planificado bien, tengo que valorar si realmente una corrección es el momento de reposicionar a lo mejor más agresivamente mi cartera. Y al contrario, cuando tengo un rendimiento más que excepcional, es el momento a lo mejor de valorar si recojo esa exposición, ese riesgo. Y oye, ¿y cuánto nos está pagando la seguridad? Más del 0. Pero como consecuencia, estamos cerca de batir esa inflación o de cubrir ese riesgo inflacionario, que hace 4 años sí que nos comía el dinero la inflación. Había un coste de oportunidad muy elevado. Entonces, esas gráficas siempre las dejamos para luego, para esos chascarrillos, esas preguntas, esas respuestas, esa situación de datos actuales que siempre me gusta tenerlos a mano para poderlos compartir, ¿vale? Pero hemos hablado del primer pilar, que sois vosotras y vosotros. Hemos hablado del segundo pilar, que es el Departamento de Gestión Patrimonial, que intenta conoceros de la mejor manera posible para ver si estamos coherentemente posicionados. Pero el tercer pilar, para mí, es también vital. ¿Por qué? Porque tomáis decisiones. Y esas decisiones se implementan. Y se implementan acorde a un perfil de riesgo. Ellos van ciegos. Ellos no saben si es Luis, María, José. Es decir, no tienen nombres, ¿vale? Tienen perfiles de riesgo a gestionar. Y su cometido es hacerlo lo mejor posible. Eso es lo que ellos quieren hacer y lo que realmente lleváis 2 años haciéndolo espectacularmente. O sea, eso primero, felicidades. Luego compartiremos esos datos. Y luego al final de esta reunión compartiremos y habremos compartido esos datos y os haré una reflexión. Una reflexión que es deflactar y ver la realidad de los tipos reales. Quiero que por favor afrontemos el futuro de la manera más racional posible. ¿Vale? Y ya sin más, Claudia, gracias, bienvenidas, bienvenidas y tienes toda la palabra. Gracias a todos por estar aquí hoy. Como veníamos haciendo en otras reuniones, lo que nos gusta contaros es qué hemos hecho desde la última vez que nos reunimos, porque al final nos debemos a vosotros, ¿no? Discúlpame, que yo voy a hacer lo que voy a pedir que hagan. Como siempre quiero que hagáis desde casa o desde aquí, yo te iré interrumpiendo, ya lo sabes que llevamos unas cuantas sesiones que me sabe fatal, pero por favor, hacerlo también vosotras y vosotros. Sí, sí. Es decir, si tenéis alguna duda o consulta, se trata de compartir, ¿vale? Porque al final, como siempre os digo, esto es vuestro patrimonio y son vuestros intereses. Y la idea es que salgáis de estas reuniones con las ideas más claras de por qué hemos tomado decisiones de cambio, cómo estamos posicionados y, por favor, que salgáis lo más tranquilos y convencidos posibles. Sí, con toda la confianza del mundo, por favor, coordíname cuando lo necesitéis. Pues nada, como os decía, quería explicaros qué hemos hecho en vuestras carteras, ¿no? Y que lo entendáis y entendáis el razonamiento de por qué. Y bueno, en primer lugar, quiero contaros un cambio que hicimos en septiembre, hace un mes, en la parte de renta fija. Tomamos la decisión de quitar un fondo que invertía fundamentalmente en bonos ligados a la inflación, que como ya sabréis son bonos que tienen un cupón que pagan en función de un determinado índice de inflación.
¿Qué pasa? ¿Por qué decidimos salir de este tipo de activos? Salir parcialmente porque estamos invertidos en bonos ligados a la inflación a través de otros fondos, pero teníamos una exposición específica a través del fondo de DNCA a bonos ligados a la inflación. Y es porque veíamos una inflación bastante más controlada, en Europa sobre todo. Es cierto que en Estados Unidos también la vemos controlada, pero consideramos que es un movimiento más táctico en esta geografía porque sí que consideramos que puede haber un repunte en el tema de la inflación, dado que no hemos visto todavía cómo se están materializando toda la parte de las sanciones y los aranceles que ha ido poniendo Trump a lo largo de este año. Es cierto que por el momento la inflación está bastante controlada, la vemos bastante controlada de cara al corto plazo, pero no descartamos que en algún determinado momento podamos volver debido a este posible repunte de la inflación, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos expectativas de que los tipos van a bajar, sobre todo en Estados Unidos, es cierto que en el Banco Central Europeo esperamos que haya alguna bajada posiblemente en el año que viene, pero es cierto que el BCE se encuentra bastante cómodo en la base en la que está ahora y es cierto que tiene la inflación bastante controlada. Sí que consideramos que la Fed va a dar más pasos en este sentido y va a empezar a bajar tipos. No sabemos si la próxima bajada va a ser en diciembre, la última bajada la vimos hace unos días, pero lo que sí sabemos es que en algún momento acabarán llegando. Ya no solo porque haya una inflación controlada, sino porque también el mercado laboral se está viendo resentido y el crecimiento también. Y además, para, para más colmo, hay una injerencia política que está presionando a que el Banco Central actúe en una dirección muy concreta, ¿no? Ujú. Aparte de esto, en septiembre también veíamos un steepening de las curvas. Steepening. eh, ¿Qué es steepening? que, cuando se produce un steepening de la curva, quiere decir que la parte, los tramos más cortos empiezan a pagar menos en comparación con los tramos más largos. Se relativiza aún más toda esa diferencia entre los largos plazos y los cortos plazos. ¿Qué decidimos entonces? Pues reposicionar la parte que teníamos en el DNCA Flex Inflation, que es un fondo, como ya decía, de bonos linkados a la inflación, la llevamos a dos fondos que ya teníamos posición en cartera. En primer lugar, a un fondo de renta fija, flexible, gubernamental, con duraciones en medio y largo plazo. Estamos hablando de un intervalo entre 6 y 10 años. Ujú. Actualmente está en una duración de unos 8 años y veíamos que ese tramo de la curva sí que se podía ver más favorecido ante expectativas de bajada de tipo. ¿De qué zona geográfica es? Es global, Es es global. global. Tiene una posición bastante más mayoritaria en Estados Unidos, lo cual nos gusta del fondo, pero con la intención de no tomar una decisión muy concreta en Estados Unidos, decidimos coger un fondo de renta fija global para no ser tan agresivos en la decisión. Al final es una decisión de renta fija e intentamos ser más sólidos Sí. en esa parte. Y por otra parte, también destinamos parte del fondo a otro fondo que también teníamos en cartera, el Pinco Income, que es bastante conocido por su exposición a MBS americanas, que son titulizaciones americanas, son titulizaciones hipotecarias que tienen por debajo una gran bolsa de hipotecas. Que tienen una alta calificación crediticia, no se Claro. parecen en nada a lo que nos recuerda la palabra titulización aquí en Europa, ¿no? Después de la crisis de 2008. Es un producto muy seguro y además muy respaldado por el gobierno americano. Las MBS, las titulizaciones en América, en Estados Unidos, son muy diferentes a la europea y además veíamos vientos de cola por la parte también del mercado inmobiliario. Una expectativa de bajada de tipo también hace que la gente quiera comprar casas, ¿no? O sea, y hay una demanda de vivienda en Estados Unidos bastante paralizada. Por lo tanto, también veíamos bastantes vientos de cola en este tipo de productos. Además de eso, también vemos que ante una expectativa de bajada de tipo, también podría haber refinanciaciones en la parte de las titulizaciones hipotecarias. Y en segundo lugar, hemos hecho otro cambio hace pocos días, un cambio en renta variable que afecta a la mayoría de los perfiles del 3 al 7, que es un cambio desde renta variable italiana
a renta variable Europa emergente, Europa del Este, porque eso de emergente suena a lo mejor como demasiado arriesgado, ¿no? No es que no nos guste la renta variable italiana, nos gusta mucho y tenemos mucha exposición a través de fondos posicionados en Europa. De hecho, como ya sabréis, estamos sobreponderados en la parte de renta variable en Europa y por lo tanto en Italia también, ¿no? Y además vemos esta geografía muy atractiva dado que el cambio político ha sido muy bien afectado por los inversores a nivel global. ¿A qué tipo de países nos referimos cuando hablamos de...? Cuando hablamos de emergentes Sí, europeos. pues principalmente este fondo está enfocado en 4 geografías, que son Polonia, Hungría, Turquía y Grecia. ¿Por qué estamos en esta geografía, ¿no? ¿Por qué no hemos empezado a mirar aquí? En primer lugar, porque vemos que es un límite a nivel geográfico en cuanto a defensa se refiere, ¿no? Es un límite tanto para la OTAN como para Europa y vemos que gran parte de los flujos que tienen que ver con toda la parte de defensa va a ir a esa zona geográfica. Y que va a llegar mucho capital público y también privado a esa zona. Por otra parte, porque también, como está en la prensa, ¿no? Todos los días, y desde el informe Draghi, ¿no? que tan viral se hizo, Europa tiene un problema y es que tiene que reindustrializarse, ¿no? Y tiene que hacer un reshoring y llevar otra vez a la industria más cerca de sí y generar nuevas alianzas con otros países, dado que estamos en un mundo cada vez más mercantilista en los que nos estamos empezando a poner barreras y tener las cadenas de producción y las cadenas de valor cerca de nosotros es algo que nos va a ayudar. ¿Qué pasa? Que estos países siguen siendo mucho más baratos de producir que el resto de la Unión Europea. Y es por ello que vemos bastante atractivo en esta zona geográfica. Además, porque lo que decía, vemos que va a haber bastantes flujos de capital hacia esta zona. Se están sacando muchos programas por parte de la Unión Europea que van a ir redirigidos a esta zona. Y por último, por un tema de valoraciones, ¿no? Lo vemos bastante barato, valoraciones muy atractivas, no solamente ya con el resto del mundo, evidentemente mucho más atractivas que en Estados Unidos, pero también que el resto de Europa. El peor en Estados Unidos, la media, el sector tecnológico. Claro, está disparado. O sea, pensemos que el S&P son un 30%, son 7 empresas, 7 compañías, algunas ya como Nvidia. Vi el otro día una gráfica del PIB de otros países en comparación con Nvidia. Y bueno, es cierto que también estamos entrando en un problema de circularidad con todo el tema de la inteligencia artificial. Nos propone que salgáis de una compañía como esa, evidentemente, vía los vehículos de inversión, ¿eh? Lo que supone que a lo mejor encontráis valoración más atractiva en esa tipología de inversiones. Sí. Y también tenemos que decir que seguimos infraponderados de tecnología, porque vemos que el eje tecnológico está en Estados Unidos y que las valoraciones están muy sobrepasadas y que además nos estamos acercando a una burbuja en cuanto a la inteligencia artificial se refiere. Yo soy una clara creyente, yo soy una creyente de que es la tecnología del futuro y que esto va a implosionar, pero es cierto que estamos entrando en una circularidad que se está volviendo un poco... que puede entrar en un terreno un poco pantanoso, ¿no? Que si encuentras otra alternativa con más potencialidad, tal vez es mejor trabajar. Exacto. ¿Y qué temáticas en Europa estáis trabajando? Pues actualmente, bueno, si quieres continúo con... bueno, estos son los 2 grandes cambios que hemos hecho en vuestras carteras y lo más importante quizás de hoy es cómo vamos a posicionar las carteras de cara a fin de trimestre, pero sobre todo de cara al inicio de 2026, ¿no? Creo que... Solo un matiz, perdón. Y disculpadme que vaya interrumpiendo tanto a Claudia. Lo que hemos hecho ya está hecho. La dirección y la temática de todos los cambios que hemos hecho este año, hemos salido de ciertos mercados, hemos entrado en otros, en unas zonas geográficas. Y uno de los mensajes que os quiero compartir con Claudia hoy es, hemos dejado de hacer aquella clásica Estados Unidos, Europa, y si aún el riesgo de la cartera, algo de emergente y picante. Desde hace ya 12 meses o más de 12 meses,
A mí me da la sensación, y yo, bueno, lo habéis implementado completamente en vuestra gestión, no tan solo los fondos de inversión, sino las carteras de los fondos de inversión, una estrategia más dirigida hacia una temática o un concepto o un sector o sí que una zona geográfica, pero porque detrás hay algo que os convence de una manera determinada. Siempre respetando los índices, el benchmark que tenemos marcado, etcétera, etcétera, ¿eh? Por eso hay algún fondo que tarda a veces más tiempo en salir, porque hasta que no hay algo que respete ese benchmark y ese posicionamiento, pues lógicamente hasta que no lo encontráis. Eso es una realidad que yo lo tengo clarísimo y yo creo que ahora con esta explicación que vas a hacer se va a ir plasmando de ese es el mensaje que os queremos transmitir hoy a vosotros como inversoras e inversores. Pues tiene mucho sentido con lo que voy a decir ahora mismo porque si algo estamos viendo es que estamos entrando en un nuevo paradigma, ¿no? Y creo que a nivel reflexivo por parte de las gestoras todas coincidimos en que han sido un año de bastante reflexión, ¿no? De que estamos viendo un cambio en el mundo, ¿no? Y que esas tendencias de globalización están virando en otro sentido y que el mundo tal y como le entendemos está cambiando. Hasta ahora había habido claro, continúa habiendo un líder claro que es Estados Unidos, ¿no? Pero es cierto que estamos entrando en un mundo mucho más multipolar, donde ese juego globalizatorio en el que todos ganamos, ¿no? En ese win-win que llamo aquí, pues están cambiando las normas del juego y estamos empezando a entrar en un tablero de suma cero, ¿no? En el que cuando unos ganan, otros pierden. Todos nos estamos dando cuenta de que el escenario está cambiando, de que el escenario global está modificándose, pero todos tenemos el mismo problema y es que necesitamos tiempo. Posiblemente los europeos algo más de tiempo porque siempre vamos más lento con tanta regulación, pero todos necesitamos tiempo, incluso los grandes. Y es por ello que veíamos que nos poníamos a analizar los problemas de cada geografía, ¿no? Y veíamos que China, que es un potente, ¿no? en todo lo que tiene que ver con cadenas de producción, ¿no? Se está viendo cómo les están cerrando las puertas a sus exportaciones, cuando sus exportaciones era la principal fuente de crecimiento para este país y claro, se encuentra ante una lógica de ¿qué hago? Tengo que generar nuevas alianzas, tengo que generar nuevos centros de poder y tengo que analizar cuáles son mis problemas internos, ¿no? China tiene un problema grandísimo que tiene que digerir, que es la crisis inmobiliaria, que ha dejado a una población bastante empobrecida y con pérdida de confianza, ¿no? en su gobierno al final y en su forma de cómo se ha tratado la burbuja inmobiliaria allí. Y bueno, ante contrapuertas que le están poniendo, se hace la gran pregunta de cómo estimulo mi demanda interna, ¿no? Porque si me están empezando a cerrar mis puertas y el ahorro en China no para de crecer, pero la gente no gasta porque no confía en que al diversificar esos ahorros se mantengan, ¿no? Después de la gran crisis inmobiliaria que han tenido, pues tiene un gran reto por delante. Por otra parte está Estados Unidos, que bueno, llega a la presidencia un presidente bastante errático, ¿no? Que es el que ha puesto bastante en evidente estas nuevas reglas del juego, imponiendo sanciones al resto del mundo, imponiendo aranceles. Pero claro, estos aranceles y estas puertas y estos límites que también le están suponiendo una amenaza a sí mismos. Porque se dan cuenta de que necesitan de los demás, que no son autosuficientes y que por mucho que quieran, también necesitan de tiempo para asumir sus propios problemas, que bueno, que aprovisionamiento de materiales estratégicos tal y como ellos quieren que ellos quieren conseguir, pues les va a costar, ¿no? Tienen una gran dependencia a todo el tema de las tierras raras por la parte de China y eso estamos viendo cómo Trump se pone nervioso, ¿no? Y dice que va a invadir Groenlandia, que se quiere quedar con Groenlandia. Lo vemos también en cómo se están moviendo las relaciones entre Trump y los países de América Latina. Sí.
Y bueno, aparte de eso, ha sido el defensor del mundo durante mucho tiempo, lo que ha hecho que esa presencialidad global le ha costado mucho dinero y se enfrenta a unas dimensiones de la deuda muy grandes que tiene que comenzar a tratar para que el inversor no pierda la confianza en la geografía. Sigue siendo un gran miedo, ¿no? El gran Sí. volumen de deuda y renovación de deuda que todavía tiene el año que viene, ¿no? Sí, sí. Es decir, Sí, sí. y lo que están pagando de momento todavía. Claro. Y también, justo lo comentabas antes, ¿no? Todo el tema del dólar. O sea, al final es cierto que a Estados Unidos le interesa un dólar débil porque es la única manera de abaratar su deuda, pero al mismo tiempo está el contrapeso de si abarato mi divisa, voy a dejar de ser la divisa del mundo, ¿no? Y todo el mundo hacía sus reservas en dólares y eso mantenía un dólar fuerte, lo cual le daba un poderío a Estados Unidos indiscutible, que bueno, pero hay contrapesos, ¿no? Tenemos que ver qué pasa, pero desde luego la intencionalidad de Trump, por lo que estamos viendo, es un debilitamiento del dólar para poder soportar la increíble deuda que tiene el país. Al final, que era un 11 cuando salía, un 11% salía a fecha de hoy, ¿no? Un poquito más del 11%. Significa que nos vamos todos y tenemos la suerte de poder pagarnos un viaje a Estados Unidos y pagaríamos en teoría un 11% menos que el 30 de diciembre del año pasado, que era sábado. Esto al final maravilloso, pero yo también si soy una industria europea que quiero aprovisionarme y he de comprar producto en Estados Unidos, también lo hago con más capacidad de compra. Pero también si soy una entidad donde parte de mis reservas quiero que sean en dólares y quiero renovar, aunque a lo mejor no con tanta alegría como lo hacía antes, pero quiero seguir renovando, lo estoy haciendo con 11% de descuento versus ahora 11 meses, 10 meses, 11 meses que llevamos en el año. Eso al final debería respetar o debería suponer que ese gobierno se sentiría de una manera más cómoda que no con una paridad Completamente. del euro-dólar. Claro, porque a nivel comercial se volvería, o sea, vendría el crecimiento por ahí, digamos, y sería mucho más atractivo para el resto de países. Pero claro, ¿quién te dice que tú devalúas el dólar y China no quiere devaluar su yen? Y luego una cosa que siempre os decimos, gurús no lo somos, interpretamos o intentamos interpretar de la mejor manera posible el mercado y intentamos entender que siempre habrá un cisne negro. Un cisne negro es la excusa que motiva que una crisis se genere y se abra. Es decir, en 2008 ya había una crisis que llevaba tiempo trabajándose. La crisis subprime empezó en 2007, no empezó en 2008. Lo que pasa es que, por desgracia, fue una situación de un banco de inversión que fue el que, su quiebra fue el que provocó esa explosión de la crisis. La famosa crisis.com, si nos vamos a otro mundo anterior, también muy, muy duro, la crisis ya había empezado hacía tiempo. No fue el 11S, el atentado, lo que provocó esa crisis, fue lo que hizo explotar la tensión. Esos son los cisnes que nunca sabemos cuáles son. Si hay algunos así, a lo mejor podría afectar al dólar y la gente podría volver como refugio al dólar y a la deuda americana. Pero si, mientras no tenemos ningún cisne negro de ese cariz o un susto de ese cariz o una coyuntura como esa, de momento, dólar débil es consecuentemente coherente, ¿no? Sí, no, y bueno, lo hemos estado también viendo en la tendencia de cómo los metales preciosos se han ido apreciando durante todo el año, ¿no? El gran rally que ha hecho el oro, pues bueno, también refleja parte de esa pérdida de confianza, ¿no? En divisas que parecían tan fuertes como... Y también te descorrelacionas, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Pero bueno, es cierto que está en unos niveles que bueno... Da miedo. Sí, quizá otros metales nos gustan más, ¿no? O unos más orientados a toda la parte de la industria, pero desde luego es un buen elemento de realización. Y por la parte de Europa, pues me parece que somos los europeos somos los que más vemos cuáles son nuestros propios problemas, ¿no? Porque es cierto que el inversor internacional y el inversor estadounidense han traído gran parte de su capital durante el año a otras geografías y entre ellas nos hemos abastecido nosotros bastante. Pero bueno, Europa tiene unos problemas que son evidentes, ¿no? No somos los dueños de nuestros datos, no tenemos nuestra soberanía digital, no tenemos energías baratas. Ha quedado patente con la guerra de Ucrania que el gas ruso ya no es una posibilidad, ¿no? Y que tenemos que intentar abaratar esa energía y bueno, tenemos
tenemos un pasadizo, ¿no? Que no tienen otros, que es todo el tema de las energías renovables, pero bueno, lleva mucho tiempo y además están dentro de un discurso político u otro, va a veces debilitándose, ¿no? El hecho de que tengamos a ese tipo de energías o no. Y por otra parte, necesitamos traer la industria otra vez a Europa por todo lo que comentábamos, porque nos están poniendo puertas y nos están poniendo barreras, perdón, no puertas, y necesitamos fortalecer nuestra industria. Y por otra parte, lo que ha quedado evidente en este ambiente mercantilista, ¿no? Es que cada uno se protege a sí mismo y que la defensa no está asegurada y que hay que empezar a gastar más en defensa y hay que ser más soberano en cuanto a lo militar se refiere. Y bueno, la verdad es que estamos entrando, yo creo que en un mundo bastante diferente, ¿no? Con reglas bastante antiguas, ¿no? Como son las mercantilistas, estamos viendo bastante conexiones con esa teoría del mercantilismo, en donde los estados empiezan a ganar mayor protagonismo y donde la seguridad prima por encima de la economía, pero claro, esto tiene un impacto en nuestras inversiones y en cómo configuramos evidentemente las carteras. Y eso es lo que ellos hacen en la gestora cuando deciden posicionarse con un fondo de inversión o con otro, porque luego lo que se llama el look-through. Look-through es llegar al máximo detalle y decir, oye, mira, tengo Zegona o Rheinmetall en mi portfolio, en la cartera. Pero de todos estos 16, 15, 14, 17 fondos de inversión que tenemos en nuestras carteras, ¿cuál me está dando este valor que realmente entiendo que puede tener, como decía Claudia, viento de cola, o sea, de haber favorecido? O si entiendo que un mercado como puede ser Hungría o Turquía, ciertos tipos de compañías que entiendo que se han de ver favorecidas por este cambio de zona geográfica con más potencialidad, ¿qué fondo de inversión me puede o me está dando esa fuerza y ese valor? Esa es la labor que vosotros no veis, pero que hacen ellos siempre para poder luego direccionar estas carteras. No es que el fondo de Pinco, el fondo de Roder, el fondo de quien sea está por, oye, mira que lo que Bill lo ha hecho en el track record, no, es cómo está posicionado actualmente este fondo de inversión. Y es el trabajo que hacéis constantemente de hablar con las diferentes gestoras para poderlos conocer de la mejor manera posible su posicionamiento, pero no el pasado, sino hacia dónde van en el futuro, ¿no? Exacto. Y cuál es su filosofía de cara al futuro. Sí, eso es totalmente cierto y cada vez estamos viendo como todos estamos tendiendo de una manera u otra hacia lo mismo, ¿no? A ese aprovisionamiento de materias primas y de materiales estratégicos sobre todo, ¿no? Y como todos nos está entrando esa rapidez, ¿no? Por encontrar y retener recursos que nos van a salvar en el caso de que suceda algo, creo construir nuestra propia industria, ¿no? Y estamos empezando ahora de cara cuando nos hemos montado o hemos intentado leer la narrativa que hay en el momento, mirar más cuál es más el posicionamiento de los fondos y de los sectores, más que la geografía en cierta, bueno, es cierto que miramos mucho la geografía, tampoco es algo que no tengamos en cuenta, ¿no? Porque hay valoraciones y valoraciones. O sea, a mí me gusta el sector industrial en Estados Unidos, me gusta, pero puedo pensar que está muy caro. Entonces, bueno, dentro de que me gusta el sector industrial y lo miro pensando en el sector industrial, pues me voy a ir en aquellas valoraciones que resultan. Y no recuerdo mal, esto lo veremos claramente en los datos que luego nos compartes, ¿no? Que es el posicionamiento, sí, los cambios que hemos hecho. Ahí, ¿vale? El club de las carteras, sí. De hecho, esto son diapositivas por si queremos comentar alguna otra cosa. Vale. Bueno, de cara en la parte de renta fija, los cambios no son exagerados. De hecho, por ejemplo, las duraciones en parte se mantienen de la misma forma porque los bonos linkados a la inflación por pura esencia ya tienen bastante duración, ¿no? El cambio ha sido el cambio de bonos ligados a la inflación a bonos tradicionales. Entonces es cierto que en ese sentido las duraciones tampoco han cambiado mucho. Y la calidad crediticia. La calidad crediticia sigue siendo investment grade.
En cuanto a la exposición de renta variable, pues sí que seguimos, como comentaba, pongo un perfil 7 porque es el que mayor parte de renta variable tiene y es donde se ve mejor la parte, el look-through de la renta variable. Y bueno, vemos que estamos sobreponderados en Europa todavía y consideramos que debe seguir siendo así. No obstante, también tenemos un índice de referencia, entonces es cierto que dentro de unos límites y dentro de un tracking tenemos que mantenerlo, pero es evidente que la geografía europea nos sigue gustando mucho más. Queda claro que estamos ahora actualmente infraponderados en Estados Unidos. No hemos ido a Estados Unidos, pero estamos infraponderados y estamos más posicionados en Europa. No es algo que pasaba, por ejemplo, el año pasado. El año pasado estábamos muy preponderados también de Estados Unidos. Pero desde el principio de año y así continuamos y es una decisión que se toma día a día. Preferimos seguir estando. Recordad que yo creo que hace 3 reuniones de este cariz, como la de hoy, hablábamos de unos cambios políticos, unos cambios de tendencias, unos cambios que deberían favorecer ciertas temáticas, ¿vale? Y empezamos a hacer cambios en esos fondos de inversión. ¿Vale? Fue todo lo que provocó aquellos cambios, pues aquí se han materializado y siguen así. Exacto. ¿Vale? Y en cuanto a la parte sectorial, con los cambios que hemos hecho por ahora, es cierto que no hay grandes cambios sectoriales y que vemos, por ejemplo, que en el sector financiero, perdona que no lo haya señalado. Ya lo marco yo con el puntero. Genial. Pues sí que vemos que hay un ligero aumento y es principalmente porque en el fondo que comentábamos de renta variable Europa del Este, Sí. los índices de estos países están bastante bancarizados, entonces inevitablemente sube un poco, pero en términos relativos sectorialmente no se ha cambiado mucho. Sí que es cierto que empezamos a ver que nos gusta la parte de industrias y estamos estudiando un posible cambio en esta dirección y también en la dirección de materiales, pero no como contaba antes, materiales preciosos, sino materiales más enfocados en todo el tema industrial también. Y creo que te doy la palabra. Víctor, una pregunta. Las que necesitéis. Por enterarme, cuando habláis del perfil 2, tenéis esos perfiles de riesgo, más, pero ¿qué quiere decir? Que hay inversiones en ese perfil, pero ¿hay una cartera, digamos, o es dentro de una cartera que tiene varias inversiones con distintos perfiles? O... Vale. Sí, es decir, te voy a explicar por punto. Nosotros siempre nos dividimos el riesgo en 7 perfiles, ¿vale? Uno, el más conservador, donde hay 0 renta variable, y un 7, que es el más agresivo, donde no llega al 100%, porque hay parte que siempre está en liquidez, o en liquidez o en fondos monetarios. ¿Vale? Sí. Pero es el más agresivo, ¿vale? De 1 a 7. En un perfil 2, por ejemplo, ya tomamos un 15% de riesgo. Dentro de ese 15%, encontrarás algún fondo de renta variable, americana, europea, de donde sea, o sectorial, temático, pero es renta variable, que ese fondo de inversión tendrá un riesgo 4, 5 o 6. Pero claro, como dentro hay 14, 15, 16, depende del momento de la cartera, 17 fondos de inversión, el conjunto es lo que te da esa media ponderada, ese riesgo medio. Entonces, lo importante siempre lo que os intentamos transmitir es cuál es mi perfil de riesgo para ese objetivo que tengo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo hasta la saciedad y soy muy pesado. Yo tengo un ahorro para mi hija Victoria, que es su educación. Tiene dentro de una semana 13 añitos. Entonces, me mata, dentro de 2 semanas. Entonces, esa educación, yo cuando tenga que hacer uso de ese ahorro que estoy haciendo para esa educación de mi hija Victoria, me quedan 6 años todavía para tener que hacer uso de una parte de ese ahorro. Yo estoy todavía en un riesgo alto. ¿De acuerdo? Pero a medida que me vaya acercando a los 16, 17, ya 18 años, iré reduciendo esa cantidad que necesite. Dentro de ese riesgo que tengo actualmente de Victoria, hay un riesgo 1, un fondo de riesgo 1. Porque tengo dentro de ese riesgo, ¿vale? Un fondo monetario. ¿Para qué lo tengo? Para sentirme tranquilo, porque todavía me está pagando alrededor del 1,80 al 2% más o menos. Y si hay un evento de mercado que hace corregir el mercado, en esa cartera puedo ser direccional y puedo ser agresivo. ¿Vale? Se lo entiendo, pero por ejemplo, el fondo del Sequoia. El Sequoia es un riesgo 2.
pero ese es el promedio. No. Dentro, no. Dentro tiene muchos activos, exacto, sí. Y hay algunos que tienen un perfil un poco más alto y otro poco. Exactamente. Y el promedio es los. Correcto. El Sequoia es un fondo de renta fija, ¿eh? Y el Larmón, por ejemplo, que es de variable, tiene un perfil de riesgo de ¿cuánto? De 4. 4. Pero sí. Tú también estarás invertido en cosas, en fondos a lo mejor que tenga un perfil un poco más alto, como más, ¿no? Claro. Vale. Okay. Pero como conglomerado es un riesgo 4. O sea, por ejemplo, el look-through de esta cartera es la cartera modelo del perfil 7. O sea, si por ejemplo, hay una cartera modelo que es la que sigue la mayoría de vosotros, pero bueno, hay algunas que están personalizadas, que bueno, eso ya es otro tema, pero las decisiones que tomamos son, yo estoy cogiendo una cartera de fondos y estoy mirando cada uno de los fondos para sacar este look-through. No sé si esa es tu pregunta. Y, o sea, esta es la parte de renta variable, que es la que contiene todas las estrategias de renta variable de todas las carteras, porque al final es el perfil con más renta variable. De hecho, los perfiles más agresivos, los 6 y 7, tienen fondos temáticos más enfocados en temáticas muy concretas, que por eso ponemos esta foto, porque al final son las temáticas en las que nosotros confiamos y que elegimos a dedo. Por eso ponemos el perfil 7. Este perfil 7, perfil 6, tiene algo de renta fija. Poco, pero tiene algo. Ahora, es una tipología de renta fija mucho más agresiva que la del perfil 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Es decir, al final... privada. Sí. Bueno, y es crédito, sí. Y algún fondo alemán. En este momento es cierto que hace pocos meses sí que empezamos a rotar la parte de la cartera del perfil 7 a la parte de renta fija que fuese más defensiva. Es decir, que si hubiese un evento de mercado que golpease con fuerza a un perfil 7 que tiene la mayor parte en renta variable, que soportase que hubiese un 10, un 9%, se suele mover entre un 10 y entre un 9 y un 11%, que soportase el shock, ¿no? Porque al final, si tienes todo si tienes todo riesgo, no tienes ninguna parte que te sostenga en el caso de que pase algo. Entonces sí que fuimos cambiando esa filosofía de vamos a hacer esta parte que soporte algo, porque también a un 10% no podemos hacer más, una elección que hace el inversor de soporte, ¿no? Esa función de soporte. Esto al final es como cuando haces una situación de una planificación de un inversor cualquier individual, como cualquiera de nosotros y nosotros. Al final tendrás en cuenta tu cuenta corriente, tu liquidez, riesgo 1. Tendrás en cuenta tu deuda, renta fija muy segura, tu riesgo 2, máximo 3. Tendrás en cuenta tus acciones que a lo mejor guardas de aquellas que habías comprado porque que te has hecho tu carterita de acciones y eso puede ser un riesgo 6. ¿Vale? Tienes tu cartera de fondos de inversión, diferentes riesgos. Todo esto al final te hace una media. Y esa media, cada uno tenemos la nuestra. ¿Vale? Pues puede ser 2, 3, 4, 5, 6 y hay perfiles tengo perfiles que son perfiles 7. ¿Vale? Pues oye, les gusta estar siempre pues, invertidos casi de una manera fuerte y en riesgo máximo. La media es a lo que me referiría yo. Y dentro hay muchas cositas que te lo componen. Una empresa. Es decir, yo puedo tener mi patrimonio empresarial dentro del conjunto y el patrimonio empresarial no tendrá un riesgo 1, 2 o 3, normalmente tendrá un riesgo más elevado, por riesgo de concentración del sector, porque a lo mejor no está tan diversificado o porque es un sector concreto, por muy bien que funcione, pero será más a riesgo. Todo esto al final hace una media. Un inmueble. No es lo mismo tener un inmueble aquí en Paseo de la Castellana, donde sabes que será fácil comercializar con él, que un inmueble en un pueblecito de un sitio donde a lo mejor sí que habrá liquidez, pero cuesta más a lo mejor realizarlo, encontrar un comprador que te lo quiera comprar. Entonces, el riesgo asociado será diferente. ¿Vale? Entonces, dentro de cada fondo de inversión pasa lo mismo. ¿Vale? De modo genérico. Entonces, lo que intentamos evitar siempre con vosotros y desde la gestora es, como bien decía ella, cuando tenemos índices como este, que está en máximos históricos de nuevo, y siempre estará en máximos históricos si la tendencia es a largo plazo, ¿vale? Es que guardemos siempre algo, llamémosle munición, liquidez, capacidad para poder decidir, si lo encontramos coherente, valorar si aprovechamos esa hipotética futura corrección que tarde o temprano acaba llegando. Para no tener que hacer como el mercado. Un fondo de inversión de riesgo 7, a lo mejor se puede encontrar, perdón que hoy me extenderé un poquito más de lo que teníamos planeado, tiene una cosa que se llama vocación. Los fondos de inversión tienen una vocación, que es lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y un fondo de inversión puede tener una vocación que diga, yo no puedo tener deuda
con una calidad crediticia por debajo de A-, ¿vale? O por debajo de 3Bs. Esos son calidades que se dan a la deuda. Imaginad que estamos en el año 2011, con la crisis de deuda. Cuando, acordaros de los Portugal, Italia, Grecia, España, la prima de riesgo disparada y la calificación y la calidad crediticia de España ya estaba, ya no digo Grecia, pero estaba ya bajo mínimos. Muchos fondos de inversión tenían que tomar decisión de venta indiscriminada, a pesar de que parte de estas compañías funcionasen bien. ¿Por qué? Porque era riesgo España. Es completamente diferente. ¿Por qué lo vendes? Porque es riesgo España. Por eso también hay flujos de salida. Porque dentro de su vocación, de lo que pueden y lo que no pueden hacer, no pueden tener ese posicionamiento dentro de su cartera. ¿Vale? Es decir, se juntan dos variables. Una motivación lógica de gestor, una motivación de planificación y luego, no nos engañemos, un miedo de mercado que siempre existe. ¿Por qué? Porque al final, este es el índice a largo plazo. Y aquí hemos puesto 4 índices. La línea azulita es el famoso MSCI World. Son las casi 1.600 compañías cotizadas más grandes. El blanco, el de siempre, el Standard Poor's 500, ¿vale? El amarillo es el IBEX y el rojo es el Standard Poor's. Claro, con largo plazo todo sube. Más o menos. Por eso solo asociamos el riesgo o la renta variable a largo plazo. ¿Tengo que estar con más peso o menos peso? Pues depende de mi capacidad de asumir riesgo, de mi posicionamiento, de mi cartera, de cuántos inmuebles tengo, de cada uno de vosotros. Y de vosotros tenéis una situación individual. Estos mismos índices en un corto plazo, estos desde 2020, pues es diferente. ¿Vale? Al final, la línea amarilla vuelve a ser la renta variable y la línea blanca en este caso es el PIB global mundial agregado. Todo en el largo plazo acaba creciendo, pero no está exento de riesgos y de correcciones, como vemos. Y si llegan, porque tarde o temprano acabarán llegando, lo que no queremos es que nos cojan a pie cambiado. O si nos cogen, es que nos cojan con la capacidad de poder responder a esa situación. Y esta gráfica al final la ponemos que es metales preciosos, industria, energías limpias y agricultura. Son temáticas o sectores donde en momentos determinados la gestora puede entender que puede haber más valor determinado. O que descorrelacionen una cartera. ¿Qué significa descorrelacionar? Pues que si todos estamos con todas las posiciones vinculadas al mismo tipo de zona geográfica, riesgo y tipo de activo, pues si todo... Es como una cartera que veíamos el otro día. Eran 16 fondos de inversión, pero la mayoría de las posiciones estaban en 4 compañías. No es ni bueno ni malo, pero es un riesgo bastante fuerte. Como bien decía Claudia, si algo le pasa a Nvidia, que nadie lo desea, pero... Entonces, se te va mínimo un 12 o 13% de la cartera, se te va al traste solamente por ese evento. Que no por tener más líneas en el portfolio. Por eso. Tienes mayor diversificación al final, si no hacéis ese look-through de esos fondos. Ese es el trabajo que no veis. Ellos entran al detalle, ¿vale? Y ven realmente de cada compañía cuánto peso tienen y qué fondos de inversión están en este riesgo. Este es el mensaje que siempre os digo. Detrás de ese índice, esta es la realidad. Lo que os he dicho antes, un 11 es una crisis de guerra del Golfo, una quiebra de un país, de un banco, un coronavirus, la guerra comercial de Trump versus China, pero no la actual, sino la de hace ya unos cuantos años, las primeras elecciones de Trump de 2016, las segundas de ahora, la crisis de inflación de hace 3 años. Esto es la vida. ¿Vale? Y ahora seguimos hablando de este caballero, y sigue estando aquí este caballero, ¿vale? Y nos sigue estando dando mucho que hablar. Pero ello no quita que a lo mejor mi posicionamiento ya es correcto, acorde a mis objetivos y necesidades en los mercados financieros cambiantes. Y mi perfil de riesgo se puede ir adaptando a esa realidad. Eso es lo que os intentamos transmitir. Pero no menos importante es las ideas y las estrategias que tenemos que tener claras. Esa directriz, esa apertura de puertas que cada uno tenemos los nuestros objetivos, horizontes temporales, ¿vale? Empezamos a trabajarlos ya de una manera muy tácita y real, en base a temáticas y sectores con los cuales nos sentimos cómodos. Perdón, intentaré no marearos y voy pasando las diapositivas porque quiero llegar donde al final es el punto final, que es la de coherencia de esta charla de hoy. Que es, todas estas inversiones, los cambios que hacemos, el peso que le damos, la realidad con la cual nos vamos a encontrar, que hoy por hoy este caballero, este de aquí, bueno, era Trump, el que nos hace tomar las decisiones, al final se traduce en una rentabilidad. Esta es la parte romántica. Todos estáis invertidos por un motivo que está claro. Demonios, por ganar dinero. No nos engañemos.
¿vale? Unos para combatir la inflación, otros para combatir la inflación más los impuestos, otros porque, mira, me gusta ganar al sistema, otros porque dice, quiero realmente, a pesar del riesgo, llegar a ese doble dígito. Este año está siendo excepcional. En un perfil de riesgo 2, ganar o estar ganando un 6,5%, o en un perfil de riesgo 3, un 9%, es fuera de lo normal y de lo común. O en un perfil de riesgo 7, un 15, un 14,5%, más el año pasado lo que llevábamos, es fuera de lo común. Fuera de lo común, ¿por qué? Porque la media histórica de la renta variable está entre el 8 y el 12%, depende de la distancia que cojamos de los años. Pero hay que hacer otro estudio y otro análisis. Los tipos reales. Una cosa es la rentabilidad que hay, otra cosa es el coste de la vida. Y si hacemos la diferencia, la media histórica ya no es tan elevada. Estamos hablando del 5,1% en los últimos 24 años. La real, descontada la inflación. ¿De acuerdo? Y los últimos ya 124 años del 6,9%. Claro, aquí en medio han habido años de inflación del 12%. Ya yo creo que todos recordamos, yo recuerdo perfectamente que me decían, oh, es que claro, las letras de tesoro me pagan el 10, el 12%. De acuerdo perfectamente que me hablaban en casa de eso. Pero claro, que me costaba financiarme también. Las hipotecas eran más cortas, pero también tipos de interés del 10%. Entonces, esta es la realidad que os quiero poner aquí en esta gráfica. Y se ve pequeñito a la derecha, donde pone la rentabilidad anualizada de los últimos 10 años. Mercados desarrollados, renta variable, una media anualizada del 12%. Pero, ¿y si quitamos la inflación? ¿Cuál ha sido la realidad? Pues por favor, seamos conscientes que un año tan espectacular como este, con unos resultados tan optimistas o tan óptimos como estos, que deseamos batirlos el año que viene y seguir haciéndolo igual de bien, ¿vale? Por eso hemos tomado esa directriz temática, respetando las zonas geográficas, los índices y todo, pero más hacia sectores o temas donde encontramos que puede haber más valor, es lo que desde la gestora, desde el Departamento de Gestión Patrimonial, con inflaciones promedios del 6,34% en los últimos 70 años, ¿de acuerdo? Y actuales del 3,1% y ya cada vez más controladas alrededor del 2,5%, es lo que nos hace intentar posicionarnos en un riesgo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o en más de uno, porque podemos tener más de una cartera. El objetivo de la educación de mi hija es uno, el de mi jubilación. Yo tengo 53 años y al final me jubilo a los 67, yo ahí todavía estoy en mucho riesgo. Y sinceramente, me importa 3 pitos que corrija el mercado. Al revés, cuando corrige el mercado, yo valoro si me va bien en ese momento, aprovechar y porque todavía tengo un horizonte temporal largo, valorar si me puedo y quiero aprovecharme de ello. Esos datos de inflación controlados, pero siempre con esta máxima. Planificad, porque esta es nuestra obsesión. Es decir, saber que estamos bien posicionados o que estáis bien posicionados es una tranquilidad para que luego cuando nosotros tenemos esta reunión con la gestora, esta interlocución que tenemos pues casi diaria y que os intentamos transmitir cuando hacemos el seguimiento de vuestras carteras, porque al final es vuestro patrimonio, es lo que nos da esa simbiosis de esos 3 pilares que he dicho al principio. Vosotras y vosotros como inversoras, inversores, nosotros como Departamento de Gestión Patrimonial, que os intentamos conocer para ver si esto es coherente con vuestra situación, vuestra idiosincrasia individual, y luego la gran labor que hace la gestora para cada perfil de riesgo gestionarlo de la mejor manera posible. Sea personalizada, sea individual o sea un perfil genérico para lo global que gestionemos. Y he intentado respetar el límite que me había marcado de 45 o 50 minutos contigo, Claudia. Nos hemos pasado como siempre, disculpad, ¿vale? Y ahora viene el momento de ruegos y preguntas, ¿vale? Hay un chat abierto y hay un PIR donde podéis formular preguntas en esta charla. Luego ya sabéis que las personas que gracias por nos habéis acompañado esta tarde aquí en la oficina de Madrid, siempre digo estas maravillosas vistas, hoy es de noche, vemos la Castellana, pero la vemos ya oscurilla. Luego nos podemos quedar aquí compartiendo dudas y consultas que podamos tener, pero yo creo que este es el momento que si tenéis dudas, preguntas o consultas, por favor, no dejéis de compartirlas con nosotros y si sabemos, intentaremos responderlas. ¿Vale? Entonces, pues nada, si tenéis alguna pregunta, somos oídos. Si no, no pasa nada. Nos quedamos aquí en el cóctel compartiéndolo. Una cosa, que antes lo habías comentado, porque siempre es un tema de mucho debate que hacer con las tecnológicas, que todo el mundo cree en ellas, el futuro, tal, pero en el fondo luego estamos
ponderados, porque están muy caras. No terminamos de coger entonces el vuelo de verdad, que siempre estamos hiperponderados, estamos sacándoles menos provecho a todo el crecimiento que han tenido en los últimos años. Entonces, es un poco como paradójico. Queremos mucho en ellas, pero no terminamos de invertir. O terminamos de invertir y nos vamos entrando y saliendo porque vamos asustándonos. Entonces, ¿qué es lo que planeáis para el futuro? Porque ahí estaba viendo que incluso del cambio de este año también en general, no sé si en todos los perfiles, pero por lo menos en el 7, que se había bajado también la ponderación. Sí. Gracias por tu pregunta. La verdad, o sea, estamos en tecnológicas, pero sí que, por ejemplo, tomamos una posición en renta variable emergente debido a que sí que confiamos plenamente en la parte de inteligencia artificial y de tecnología, y no quiere decir que no tengamos, y el año pasado estuvimos muy sobreponderados en esta temática y teníamos fondos específicos de renta variable tecnológica, pero a través de, por ejemplo, el fondo que hicimos de renta variable emergente global, sí que tomamos parte de tecnologías, pero en otra geografía. O sea, al final lo que estamos viendo es que en Estados Unidos estamos en un punto muy crítico en el que la inteligencia artificial está empezando a tocar una posible burbuja. Y no, o sea, no tanto por las valoraciones, sino por la circularidad del sector. Y quiero decir con esto, Nvidia o Microsoft monta una compañía que tanto en el mercado público, en el mercado privado, entra en unas valoraciones increíbles, pero el que le compra a Microsoft. Microsoft crea la compañía, es su propio cliente, o sea, engrosa sus ingresos a partir de la creación de, por ejemplo, nuevas compañías que Microsoft está creando. Al final está diciendo, me estoy ingresando X, pero es que es con mi propio dinero. O sea, estamos viendo, lo que más miedo nos da es esa circularidad del sector. No tanto, confiamos plenamente. También consideramos que se ha invertido en CAPEX mucho dinero en inteligencia artificial y que ese dinero tardará en materializarse en cuanto a productividad se refiere. Consideramos que estamos tocando una burbuja y, por ejemplo, en fondos como en fondos como Narval estamos jugando esa temática, pero a través de compañías muy específicas y casi a día de hoy. Claro. La tecnología cuántica o tal, o cosas de estas. Sí, sobre todo la parte, por ejemplo, sí que nos gusta, que vemos que todavía tiene bastante potencial, en la parte de tokenización. Y ciertas compañías también a nivel de otras, en otras geografías, como decía, emergentes, también nos gustan. Pero las compañías americanas se están empezando a engrosar a sí mismas a través de su propio capital. El otro día leía un artículo que hacían una gestora que tenemos en cartera, que son muy buenos en todo el tema del crédito, se llama Man, y contaba contaba cada una de las compañías y de las piezas que estaban empezando a montar las grandes compañías para enriquecerse a sí mismas. O sea, sí, los balances no paran de engrosarse y la temporada de resultados han sido espectaculares y no paran de ser espectaculares. Todos los días salen buenas noticias y a pesar de que ahora va ya a terminar la temporada de resultados, siguen siendo buenos y siguen demostrándonos que van a más. Pero claro, vemos que tarde o temprano esto puede pincharse y puede hacer mucho daño. Y vuelvo a decir, creo que el CAPEX que se ha invertido son niveles estratosféricos de dinero y que también en los estados están comprometidos, pero que va a tardar en materializarse. ¿En cuántas empresas vemos que se está implementando toda la inteligencia artificial? Y son herramientas retail que son para uso personal y no se implementan. Yo hablo con compañeras y compañeros y en sus bancos nosotros utilizamos la inteligencia artificial para hacer nuestro análisis, pero hay todavía rigideces dentro de bancos enormes
en el que no se llega ni siquiera a utilizar esa inteligencia artificial. Entonces estamos viendo cómo la inteligencia artificial está yendo muchísimo más rápido que todos nosotros, pero claro, y que tiene mucho potencial, pero es que nosotros no vamos tan rápido. Yo vengo de París, soy un asesor internacional de una escuela de negocios, se ha celebrado en la sede de Pernod Ricard, que tiene allí la universidad. Sí. Y se ha dado el caso de Pernod. Pernod ha pasado de 2 personas a 200 personas en el departamento de inteligencia artificial. En los últimos años he creado 4 herramientas basadas en la IA para optimizar y incrementar las ventas, para el marketing y para la gestión de las producciones, con resultados totalmente medibles y de incremento de tanto la efectividad de las acciones de marketing como las producciones, como de los incrementos en ventas. Pernod Ricard tiene 20 y tantos mil empleados y vende en 160 países en todo el mundo. Esto nada más que ha hecho empezar. Claro. Pernod Ricard es una de las compañías que están más avanzadas en esto. Claro. La empresa, por ejemplo, no lo ha aplicado nada de IA todavía, no tiene nada. Y así la mayoría de las empresas. Esto tiene un recorrido tremendo. Sí. Pero tremendo, ¿no? Lo siguiente. Ahora con la IA generativa, ya están empezando, nos enseñaron allí, ya están empezando ya a trabajar en eso y nos enseñaron un vídeo que habían hecho con la marca de Tiden, con Jameson, irlandés. Mira, esto con imágenes generadas por ordenador hubiéramos tardado meses. Con la IA la hemos hecho en 3 días. Claro. Es increíble. Y lo de la computación cuántica es lo siguiente. Eso va a tardar a lo mejor 4 o 5 años, pero eso va a ser la siguiente revolución. Ha llegado para quedarse, pero también... Para quedarse durante... Pero la reflexión que hacía también Claudia en relación a tu pregunta, hay que hablar muchas veces si el riesgo de mantener o entrar compensa en la situación actual. Hablamos de noviembre de 2025. ¿De acuerdo? Y el excesivo peso que puedes llegar a tener en un valor determinado. No digo de salir de un valor o ir de él no determinado, no. Porque el 20 tiene y sigue habiendo una creencia en esa posición. Pero hay veces que dices, voy a tomar más posición en esta temática o en este tipo de activo con la cotización o valoración actual. Pues a lo mejor no compensa o se decide que no compensa. Y yo, por ejemplo, la segunda cosa que te quería hacer como reflexión es, yo soy un riesgo 7. ¿Vale? Y actualmente estoy posicionado en riesgo medio 4. ¿Por qué? Porque me siento más cómodo. Yo, como Víctor, te hablo como a nivel de mi individuo, como persona familiar. Sí que tengo alguna posición de riesgo 7, sí, pero la media la tengo en un riesgo 4. Y si, como en 23 años que llevo viendo este negocio, me viene algún evento, que tarde o temprano llegará a este evento, ya ojalá supiésemos cuándo ni qué lo va a motivar, ¿de acuerdo? Lo que sí que quiero es poder decidir si ese evento me va bien aprovecharme de él o no. Yo os reconozco que en el año 2022, con la crisis energética, por mi planificación patrimonial, estoy haciendo inversión en un tema empresarial, ¿vale? No me fue bien aprovecharme de esa corrección que hubo de mercados. Seguí ahorrando y aportando, sí, eso seguí haciéndolo. Pero personalmente no me fue bien hacer una entrada a mercado. Y tuve meses para hacerlo. En la pandemia sí que tuve oportunidad de hacerlo. Es decir, si hemos planificado, y por eso es ese mensaje tan pesado que eso intentamos transmitir, y a veces nos decís, sois unos plastas con este mensaje, es el de la planificación. Yo, hoy por hoy, me siento cómodo con un 4. ¿Por qué? Porque si hay una corrección, no tiene por qué haberla, pero si la hay, yo puedo responder. Y no tengo que malvender tampoco. Y luego hay perfiles que, creo que siendo todos realistas, cuando hay susto, a todos en el fondo, en el corazoncito nos duele. Por mucho que haya planificado muy bien. Y dices, ostras, esto está corrigiendo, ostras, esto está corrigiendo. Ahora es fácil decirlo, que el 26 de marzo fue el mínimo de 2020 de la pandemia. Ahora es fácil decirlo que el 9 de marzo de 2009 fue el mínimo de la crisis 2007-2013. Todos estos son fechas que ya ahora las sabemos. Pero cuando estás en medio del ajo, no sabes cuánto tiempo te queda por delante. Ahora es fácil decirlo. Entonces, esa incertidumbre, y cuando hablamos de horas de esfuerzo, de trabajo dedicado, de ahorros, por el motivo que sea el patrimonio que estamos gestionando, cuando esto ha corregido un 10, un 15, un 12, un 20, un 33% como en 2020, eso duele. Y entonces viene la parte emocional. Entonces, estar en un perfil
7 sería lo coherente, porque claro, a largo plazo todo sube. Pero perdemos 2 oportunidades. Una es, como bien decía Claudia, ponernos un poquito más conservadores dentro de ese perfil 7, pero perderemos esa capacidad de respuesta. Y luego, cuando vienen maldadas en un perfil 7, yo lo he visto en 22 años, 23 años. No todo el mundo aguanta. Oye, sí, esto es como el chiste aquel de Eugenio. Déjate caer que te lanzaré mis arcángeles y ves, sí, pero ¿hay alguien más? Pues eso cuesta mucho en ese momento. No sé si tenéis alguna pregunta más. Sí. Si lo iré repitiendo para que desde casa lo vayan oyendo, ¿vale? Sí. MSCI World, sí. El MSCI World. Esto en el largo plazo. Sí. A primeros de siglo teníamos más o menos el 55% era Estados Unidos. Siempre, sí. Ahora ha subido a los factores que hemos visto al 70%. A su vez hemos visto una talla muy interesante, la cual era el PMI, el sentimiento del mercado de diferentes países. Y ocurría que teníamos, y ocurre que hay algún país especialmente notorio que en los últimos años que es India. ¿Me permites un comentario? Disculpa, ¿eh? Están diciendo que índices como el MSCI World, la máxima capitalización, actualmente el mercado norteamericano es el que más pesa de este índice, y luego estaba haciendo referencia el caballero al índice PMI, ¿de acuerdo? Donde un país como India, y aquí, perdón que te he cortado. Y hemos visto en otro, que solamente la cartera, el 7, pues en Asia emergente tiene un 4,78, el benchmark es un 2,21. Y mi reflexión es, siendo esto así, entiendo que realmente cuando hay crecimiento es donde hay rentabilidad en el largo plazo. ¿No sería pertinente ir pensando en países como India, son gigantescos, de paso, para ir tomando posiciones de cara a que el crecimiento del mundo vaya en esa dirección? Vale, sí. Entonces, la pregunta concreta es, en un perfil de riesgo alto, elevado, donde el peso emergente sigue siendo un peso bastante discreto, sería una palabra, si no sería el momento o no sería una decisión acertada tomar peso más en ciertas zonas geográficas como la India en este caso, donde vemos que el PMI está pues casi a niveles de 60. ¿Vale? Pues lo cierto es que sí, que es uno de los grandes debates que tenemos dentro de la gestora. O sea, consideramos que la parte de renta variable, bueno, no solamente ya la parte de renta variable, sino los emergentes pueden llegar a ser los grandes ganadores en este momento, principalmente por todo lo que hemos dicho del nearshoring, que es relocalizar todas las cadenas de producción cerca de ti, ¿no? Y encontrar nuevos compañeros de batalla, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y sobre todo por otro tema que también vemos que es fundamental y que lo veíamos en el momento que también hacíamos toda la parte del estudio de la deuda que tenemos por la parte de emergentes, como estos países tienen muchos vientos de cola y mucho potencial de crecimiento por su situación financiera a nivel país, ¿no? Y como estos países, la deuda de estos países no tiene nada que ver con Occidente. O sea, ya no solamente a nivel de renta variable europea nos parece un tema que estamos tratando y en el que estamos pensando si realmente acabar tomando la posición o acabar tomando la decisión de tomar una posición mayor en este tipo de activos, sino también por la parte de deuda, porque además es algo que estamos también empezando a hacer, también estamos empezando a repensarlo a nivel fondo, ¿no? Porque sí que estoy completamente contigo, estoy muy de acuerdo y considero que pueden ser de los grandes ganadores. También hay que ser conscientes que la volatilidad implícita. Claro, es el otro dilema, claro, por eso no se ha tomado, ¿vale?, una decisión al respecto. Y que también hay que analizar la temática
si está linkada o vinculada con lo que realmente, en teoría, debería ser la tendencia que debería verse favorecida supuestamente en los próximos meses. Sí que a largo plazo, a 10, 15, 20 años vista, evidentemente, como decía Warren Buffett, ¿no? A mí no me preguntes dónde va a estar el inicio de mañana, pregunten dentro de 10 años. Creo que era Warren Buffett, no sé, disculpadme si me he equivocado de persona que había dicho la palabra o la frase, pero al final nosotros intentamos también posicionarnos en los próximos meses, ¿vale? Dentro del riesgo determinado que tiene cada cartera. Y sí que hay deuda emergente y que ha funcionado maravillosamente los perfiles de... Y sobre todo también por la parte del debilitamiento que comentábamos antes, por la parte del dólar, que las monedas locales se ven beneficiadas en el momento en el que se debilita el dólar. Pero estoy muy de acuerdo, además estamos viendo muchísimo, como a nivel regional están cambiando mucho los países emergentes en renta variable de América Latina. Estamos viendo un impulso por todo ese compañerismo que hay por parte de Estados Unidos hacia este tipo de países. También estamos viendo un cambio político por ejemplo, miro el índice y veo Corea y hasta hace pocos días estábamos viendo Víctor y yo a gestores de renta variable emergente y aparte de que obviamente es el activo que controlan, sí que está habiendo un cambio político. En Corea había habido un cambio político en el que estaban empezando a prestar muchísima más atención al pequeño inversor dentro de las compañías, ¿no? Que antes siempre se priorizaba al accionista mayoritario. Y estaba habiendo cambios sustanciales que me estaban empezando a llamar la atención a mucha gente y estoy muy de acuerdo contigo. Sí, a mí me gustaría preguntar, no sé si se ha hablado anteriormente de eso, es si con respecto a la renta fija, sí, si los tipos que son de largo plazo, sí, especialmente los americanos, por ejemplo, que están altos, están entre el 4,5 y el 5, sí, ¿se prevé que puedan bajar o realmente tampoco es una cosa que tampoco se sabe qué terminará pasando? Está preguntando aquí en la sala si los tipos a largo plazo, y sobre todo los americanos, si todavía se prevén que sigan estando altos o no. Nosotros preveemos una disminución por parte de los tipos. O sea, es un poco lo que mencionaba antes, ¿no? Al final estamos viendo cómo la inflación se está viendo controlada, estamos viendo cómo hay un mercado laboral que se está debilitando, lo cual es una de las prioridades a nivel de mandato del Banco Central Europeo, el principal objetivo es el control de la inflación, pero la FED tiene dos objetivos principales, que son tanto el control de la inflación, que se está empezando a ver bastante estabilizado y muy controlado, también mantener el mercado laboral a flote y sobre todo el crecimiento del país. Y estamos viendo cómo esas cifras se están resintiendo un poco, sobre todo por la parte del mercado laboral, porque sí que veíamos que seguíamos viendo crecimientos, ¿no? Pero la parte del mercado laboral se está empezando a ver resentida y sí que vemos que va a haber bajadas de tipo en los próximos meses y ya también por lo que comentábamos que está habiendo una injerencia política en la que hay una gran presión para que la FED actúe en una dirección concreta que es la de bajar tipos y bueno, estamos viendo incluso amenazas a Powell para que abandone la FED y colocar. Por ese motivo se había posicionado, explicaba Claudia, con la duración, o la había mantenido la duración larga y en deuda gubernamental americana en este caso. Así es. Gracias por la pregunta. Gracias. Si tienes alguna pregunta más. Pues, si os parece bien, como siempre nos despedimos, Claudio y yo, agradeciéndoos la presencia, las personas que habéis tenido la gran deferencia de venir aquí a la oficina de Madrid. Por favor, sentiros siempre más que invitados a las oficinas de Barcelona y Madrid cuando hacemos las reuniones, ¿de acuerdo? Lo digo porque ahora nos quedaremos aquí haciendo corrillo y son momentos muy bonitos para poder compartir entre todos, compartir esas dudas tal vez más personales, ¿vale? Y las personas que estáis en casa o en la oficina o desde donde estéis conectados, sobre todo, gracias como siempre por haber asistido.
Sois el primer pilar para nosotros es lo más importante, porque sin vosotros esto no tiene sentido y seguiremos trabajando para y por vuestros intereses. Como consecuencia, hasta la próxima reunión, y el equipo de gestión patrimonial estará encantado de atender cualquier duda o consulta nueva que os pueda surgir, y si existe alguna cosa que queráis transmitir a la gestora, por supuesto, hay plena permeabilidad para poder satisfacer esas dudas o consultas que podáis tener. Muy buenas tardes, gracias como siempre y hasta la próxima reunión.